El poder del Eterno es, y por eso Él se llama omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él todo lo sabe, Él tiene todo el poder, Él todo lo conoce. Él está en todas partes, dice el rey David. Si fuera a lo más profundo del abismo, a lo profundo del Seol, allí estás tú. O sea, todo lo que podemos contemplar y ver, primero con nuestros ojos físicos, lo que podemos palpar, ahora con nuestros ojos espirituales, con más veras, no hay ninguna manera de poder decir que Él no existe, que Él no está, que no está interesado en nosotros, que Él está muy lejos, que no puede solucionarnos nada. O sea, no necesitamos más señales. Si vemos cuando Yeshua vino, cuando nació, fue algo sobrenatural para nosotros, para el Eterno fue algo normal. Cuando Yeshua comienza su ministerio, tenía la unción del Espíritu sobre él. Era un hombre que era completamente distinto a nosotros porque él venía en semejanza de pecado, no con naturaleza de pecado como nacemos todos los seres humanos. Sin embargo, él muere. Y allí en el madero lleva todos los pecados, las maldiciones y las enfermedades de cada uno de nosotros. ¿Qué hace él? Vence el pecado y aún más vence la muerte. Y aún más grande todavía, vence al enemigo, a Satán. Y cuando resucita, Él se resucita victorioso. Y lo más hermoso es que Él nos junta nuevamente en esa paternidad. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Ve y dile a mis hermanos, ya no eran discípulos, eran los hermanos de Yeshua. A través del sacrificio expiatorio en el madero, Él hizo que nosotros volviéramos y retornáramos nuevamente a esa hermandad y a esa paternidad. Ahora podemos clamar, Abba Padre. Ahora, a través de todo esto tan hermoso, nosotros tenemos la certeza de que nuestro Padre está interesado en nosotros y que siempre ha estado interesado en nosotros. En el huerto de Edén, cuando tuvo que sacar a Adán y Eva, Él dio una promesa. Y Él estaba como el padre del hijo pródigo, siempre pendiente en qué momento íbamos a retornar. Y encontramos ahora que Yeshua no solo que resucitó, sino que volvió a la diestra del Padre. Pero dijo, no los voy a dejar solos, no se preocupen. Voy a enviar el Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Sí, para redarguirnos, dice la palabra, que para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no hemos creído en Él. Pero también dice que para recordarnos todo lo que Él nos ha dicho, para crear en nosotros un proceso regenerativo, para que el Mashiach se pueda forjar en nosotros a través de un proceso de engendramiento, concepción y gestación, para que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué más señales necesitamos? No nos basta con esa indescriptible manifestación del poder del Eterno. ¿Qué más necesitamos como señales para creer? Vuelvo y me hago la pregunta, ¿cómo vencer la incredulidad? Con el Mashiach. El Mashiach es el que lo puede hacer en nosotros. Y he dicho, no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Señor, no creo. Ayuda a mi incredulidad. Por favor. Aquí está mi incredulidad, tómala, llévatela. No la quiero. Quiero tu fe. Fórjate en mí como la fe. En Yohanan capítulo 4, verso 50, Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Le dijo al oficial ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra de Yeshua. La palabra que Yeshua le había hecho. Y él se fue.
Este es el nivel de fe que se nos demanda a cada uno de nosotros. El creer en la palabra, el creer que su palabra es verdad. La fe viene por el oír por la palabra del Eterno. Creer en su palabra, creer, eso es fe. Cuando una persona tenía contacto con Yeshua, no cuando lo tocaban, no, cuando tenía un contacto, cuando lograba extraer algo de Yeshua, vemos casos maravillosos, testimonios maravillosos. Este, por ejemplo, es un caso, un testimonio de fe. Él tuvo un encuentro con Yeshua. Y hay gente que puede ver milagros y no creen. Están esperando que caiga fuego del cielo para poder creer. Aquí vemos que la incredulidad de este oficial desapareció. Él se fue. Él creyó lo que el Eterno le había hecho. Desapareció en él esa desesperanza que tenía en su corazón de que su hijo fuera a fallecer. Y fue cambiada, fue sustituida por la completa esperanza de que había un milagro ya hecho. Tanto que él ya no le dijo a Yeshua que bajara con él. Él se dio cuenta que ya no era necesario que Yeshua descendiera, porque la palabra de él era suficiente. No se necesitaba ninguna otra palabra, no necesitaba ninguna otra acción. Y es lo que nosotros necesitamos llevar a ese nivel de fe, porque la palabra del Eterno es omnipotente, o sea, tiene todo el poder. Y este hombre pudo confirmar y vencer la incredulidad cuando descendió y sus siervos salieron a recibirle y le dieron el mensaje. Le dijeron, tu hijo vive. Dice que él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron a las 7 le dejó la fiebre. O sea, ¿por qué aparecen todas estas palabras y todos los horarios y todo lo demás? Para confirmar que el Eterno se mueve en otra dimensión. Para confirmar que Yeshua, el Hijo del Eterno, se mueve en otra dimensión. ¿Qué es lo que el Eterno quiere? Que nosotros nos movamos en otra dimensión. Dice entonces el Padre entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y confirmó, y vemos una incredulidad vencida, y confirmó, y dice, y creyó él con toda su casa. Entonces, la incredulidad la derrotamos cuando creemos en la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es viva y eficaz. La palabra del Eterno es Yeshua. Si el Eterno lo dice, así es. La palabra dice que Él no miente, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? No. Entonces tenemos un bloqueo en nuestra mente, en nuestra alma, y no permitimos que sea el Espíritu el que crea. Porque como decíamos la vez pasada, no nos podemos mover ni por la emoción ni por la razón. Esto no es de la emoción ni de la razón. Esto es del Espíritu, esto es del corazón. Y aquí no podemos dar espacio a que haya dudas ni incertidumbres. De pensar es que tal vez el Eterno no quiere, es que tal vez el Eterno no puede, es que tal vez lo mío es tan delicado y tan poderoso, mi pecado es tan grande que el Eterno no puede perdonarme, que no me puede sanar porque mi enfermedad es tan crítica que el Eterno no puede sanarme. Él lo puede todo. La cuestión es creer. Al que cree todo le es posible. ¿Qué es todo? Todo. Y este oficial creyó cuando Yeshua le dijo, tu hijo vive. Y él no volvió atrás, él se fue a su casa.
Él no insistió que Yeshua tenía que bajar con él, no. Él creyó y confirmó cuando llegó a su casa. ¿Qué hizo él? Creyó con toda su familia. Pero a veces nos resulta difícil entender esto. Es difícil para muchos de nosotros entender esto. Si la Torah lo dice, es porque así es. Si vamos más profundo en la Torah, encontramos cosas que parece que fueran cosas que son absurdas o locas o que no tienen razón de ser. Son la realidad. Si la Torah lo dice, simplemente creámosle. ¿Por qué? Porque la Torah es la firme palabra del Eterno. La Torah es suficiente, es grande, es poderosa. Pero debemos creer que Yeshua vino a darnos vida y vida en abundancia y vino a darnos vida eterna. Entonces no debemos estar preocupados por nada, por el contrario. Pedro dice, gozaos en vuestra tribulación. Pero a veces somos tan soberbios que pensamos que necesitamos más todavía, más, queremos más. O que el Eterno debe hacer las cosas a nuestra manera para poder creer. Si hace llover fuego del cielo, voy a creer. Si esto, ponemos señales. Si va a pasar esto, entonces porque sí. Necesitamos una fe inamovible. Vencer la incredulidad con una fe inamovible, o sea, que nada nos mueva. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dice, 1000 caerán a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no te tocará, imagínese. Cuando creemos, puede pasar lo que suceda a nuestro alrededor. El Eterno nos guarda. El Eterno nos protege. Él está pendiente de nosotros. Él nos cuida. Que pase alguna cosa en nuestra vida, Él lo permite con algún propósito. Por eso si tenemos una fe victoriosa en Yeshua, vamos a ver excelentes resultados. Y si creemos en su palabra y vemos esos resultados, ¿qué va a suceder en nosotros? Vamos a tener un gozo, una alegría. Aún en medio de la dificultad vamos a ver que el Eterno tiene control de todo. Que Él lo conoce, nos conoce desde cerquita. Que Él permite la prueba, por decir la palabra, Él no permite la prueba más de lo que la podemos soportar. Él permite la prueba porque tiene que hacer algo en nosotros. Tiene que matar a ese viejo hombre y no es fácil para nosotros morir. Para Él sí, pero Él respeta nuestro libre albedrío. ¿Sí? Y eso mismo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿De qué? De todas estas cargas que tenemos del ego, del yo, de la carne. Pero necesitamos creer. La fe no es visible, la fe es invisible. Y la fe está hacia el futuro, no hacia el pasado. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.